¿En qué medida el deseo modula cuerpos y subjetividades? ¿Qué entendemos por cuerpo? ¿Qué imagen mental tenemos del cuerpo? ¿Algún estereotipo? ¿El esquema corporal de la anatomía clásica, es decir, el cuerpo como un conjunto de órganos con relaciones de ensamble meriológico? ¿Es posible distinguir el afuera del cuerpo respecto al adentro del cuerpo? ¿Hay algo orgánico que delinea el cuerpo, como podría ser la piel? ¿O es más bien una contracción de hábitos, un nodo de relaciones? ¿Existe un afuera y un adentro del cuerpo? ¿Se puede diferenciar el entorno respecto a eso que llamamos cuerpo? ¿Qué ritmos propios del entorno se imprimen en nuestros gestos y hábitos corporales? ¿Qué del espacio urbano nos compone o nos descompone? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, les doy la bienvenida nuevamente a Filosofía del Pórtico. En el día de hoy vamos a estar pensando cómo funciona el deseo a partir de algunos textos de Deleuze, Guattari y Perlonger. Como les decía la vez pasada, inauguramos esta sección de videos para generar algunas inquietudes y abordar algunos temas que nos interpelan, pero sabemos que no se pueden abordar acabadamente en un video de YouTube. Si te interesa profundizar en alguna de estas cuestiones, te invito a que te sumes a alguno de nuestros talleres. En la descripción del video te dejo todo para que te enteres de los próximos encuentros. Este video es la segunda parte de una temática que ya comenzamos a abordar en un video anterior, así que antes de seguir viendo este video, te sugiero que vayas a ver el anterior, que se llama ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Parte 1. Recapitulemos dónde nos quedamos la vez pasada, así retomamos desde ahí. En el video anterior lo que intentamos hacer fue empezar a desplegar la constelación conceptual de Deleuze Guattari, especialmente a partir de las obras Antiedipo y Rizoma, que es la primer meseta dentro de 1000 mesetas. Yo les comentaba que ambos textos, 1000 mesetas y el Antiedipo, forman parte de ese gran proyecto Capitalismo y Esquizofrenia, aunque ambos textos tienen enfoques bien diferentes y hay varios años que pasaron entre una obra y la otra y por lo tanto también hay cambios coyunturales a los que se refieren que son bastante distintos, pero lo que está de base en ambos textos conecta ontología, política y lógica. Rizoma es, como les decía, la primer meseta de 1000 mesetas, pero no es el primer capítulo, porque recuerden que ya de por sí esta obra está articulada en sintonía con esa lógica que ellos proponen. Entonces, no hay un ordenamiento progresivo en el libro, es decir, no hay un inicio, un desarrollo y un final, no hay una trama clásica, sino que se puede entrar por cualquier parte del libro. Casualmente Rizoma está al principio, pero podríamos ingresar por cualquier otra meseta. No obstante, yo creo que es una gran meseta Rizoma para, entre comillas, sistematizar el pensamiento de Deleuze y Guattari, porque hay una serie de principios que la vez pasada mencionamos que nos permiten articular estos conceptos que ellos proponen y esta lógica rizomática en contrapunto con la lógica arborescente. Que dicho sea de paso, recuerden que el árbol y el rizoma no se oponen. Oponer la lógica del árbol a la lógica del rizoma sería otra vez recodificar esa explicación dualista y dicotómica. En todo caso, lo que sucede es que se yuxtaponen, que a veces el árbol se transforma en rizoma y viceversa. Un rizoma se puede recodificar en un árbol. Son maneras de experimentar y de pensar. Y también habíamos dicho que para estos autores el pensamiento no es algo que tiene que ver con las alturas o con la profundidad, sino que es más bien algo de las superficies, y por eso este lenguaje que ellos toman, bueno, particularmente de la botánica, pero que es bien topográfico, bien espacial, tiene en cuenta la dimensión temporal, pero sobre todo la dimensión espacial. Y experiencia y pensamiento, otra vez, no son algo que se oponen, sino que van de la mano
Y la lógica es precisamente ese encuadre para experimentar y para pensar. Puede ser rizomática o puede ser arborescente o pueden ser las dos cosas territorializándose y desterritorializándose. Hoy particularmente vamos a pensar desde dos ejes. El primero va a ser cómo pasa el deseo por el cuerpo y el segundo es sobre los ritmos urbanos que nos componen y nos descomponen. Dentro de la meseta que se titula Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Dicen Deleuze y Guattari: el cuerpo sin órganos es deseo. Él y gracias a él se desea. No solo porque es el plan de consistencia o el campo de inmanencia del deseo, sino porque incluso cuando cae en el vacío de la desestratificación brutal, o bien en la proliferación del estrato canceroso, sigue siendo deseo. El deseo va hasta ese extremo. Unas veces desear su propio aniquilamiento, otras desear lo que tiene el poder de aniquilar. Deseo de dinero, deseo de ejército, de policía y de Estado, deseo fascista. Incluso el fascismo es deseo. Hay deseo cada vez que hay constitución de un cuerpo sin órganos bajo una relación o bajo otra. No es un problema de ideología, sino de pura materia. Fenómeno de materia física, biológica, psíquica, social o cósmica. En esta cita, los autores nos dicen que el cuerpo sin órganos es deseo. A su vez, que el cuerpo sin órganos es el campo de inmanencia, el plan o plano de consistencia, depende de la traducción del libro. Pero, ¿qué es el cuerpo sin órganos? Recuerden que esta cita es de la meseta titulada Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Ya partimos de la base que por el título sabemos que no es algo que viene dado, el cuerpo sin órganos, no es algo que ya está hecho, sino que siempre está por hacerse. Es una invitación, una exploración, no es algo definido, sino que es más bien difuso. Y la expresión cuerpo sin órganos, ellos dicen que la retoman de Artaud, quien en una emisión radiofónica que se llama Para acabar con el juicio de Dios, que sale en 1947, y allí utiliza esta expresión en donde le declara la guerra al organismo. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaules du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti a vivre son corps. Piensen que la radio, en el momento que Artaud hace esta emisión, era el medio masivo de comunicación, o sea que aparecer ahí con esta posición de resistencia implica tomar, apropiarse de los medios masivos de comunicación para hacer algo contrahegemónico, en un contexto en donde no habían medios audiovisuales, no había televisión, sino que era la radio justamente el principal medio de difusión. Y además Artaud en ese momento ya estaba atravesado por una patologización de su situación, una resistencia hacia los poderes. Él dice declarar la guerra no contra el cuerpo empírico, el problema no son los órganos, el problema no es este cuerpo, sino que el problema es la organización que se hace del cuerpo. Por eso el problema es el organismo. Cierta organización que está atravesada obviamente por cuestiones sociales, políticas y económicas. Hay que hacer un recorrido genealógico, un rastreo de la procedencia del imaginario del cuerpo para entender de qué cuerpo Artaud está hablando cuando le declara la guerra al organismo. En el siglo XVI, la anatomía clásica empieza a diagramar y a presentar los primeros manuales de anatomía con un esquema corporal muy específico, en donde el cuerpo
es definido como un conjunto de órganos con relaciones de ensamble meriológico. Esta es una definición de manual básica. Meriológico etimológicamente proviene del griego, mere significa pertenencia. Entonces, que el cuerpo tenga órganos con relaciones de ensamble meriológico significa que los órganos tienen en el cuerpo un lugar específico al que pertenecen con una funcionalidad específica también. O sea, la función del ojo, por ejemplo, sería ver y se ubican acá los ojos, en ninguna otra parte, más que en esa. Entonces se le asigna un lugar de pertenencia y esto tiene muchísimo que ver con el ocularcentrismo que ha predominado en Occidente. El criterio de organización del cuerpo es extensivo, no es intensivo, sino que tiene que ver justamente con lo visual y con lo que es medible, cuantificable, y a su vez se le otorga una función específica, cosa que es muy cuestionable porque, por ejemplo, hay órganos a los que se les asignan funciones que la verdad es que no realizan o porque no quieren o porque no pueden, ¿no? Hay ojos que no ven, hay úteros que no reproducen, aunque en ese esquema corporal de la anatomía clásica se diga que el útero pertenece al sistema reproductivo. Ese esquema corporal es reduccionista en tanto asigna funciones específicas y una localización simple. Es decir, una localización puntual y precisa en el espacio que es el esquema corporal. Y pareciera que esa totalidad, ese estereotipo de cuerpo, subsume a sus partes como si estas partes o estos órganos fueran engranajes de una maquinaria. El cuerpo se empieza a considerar una máquina, análoga a un reloj, con piezas que funcionan, y funcionar es ser funcional a un entorno o medio ambiente. Piensen que todo esto sucede en la transición del feudalismo al capitalismo, con lo cual ser funcional es poder estar a la altura de las velocidades y de las exigencias, de los ritmos laborales propios del modo de producción emergente que es el capitalismo, que luego se configura, Deleuze y Guattari lo describen muy bien en este texto del 80, en un capitalismo mundial integrado. También un poco antes de 1000 mesetas, en el 73, Guattari ya había publicado un artículo en una revista que lo titula sugestivamente "Para acabar con la masacre del cuerpo", que es una especie de paráfrasis del título de la emisión radiofónica de Artaud, "Para acabar con el juicio de Dios". En este encuentro no nos vamos a meter de lleno en ese artículo ni lo vamos a leer, pero está dando vueltas en internet, así que sugiero que lo lean, es cortito. Un poco explica la noción de cuerpo sin órganos que aparece luego en 1000 mesetas. Ya tenemos algunas intuiciones que nos permiten avanzar. El cuerpo sin órganos es el deseo, dicho al revés, el deseo es cuerpo sin órganos, decía la cita. Es el campo de inmanencia del deseo. Inmanencia significa lo que está más acá. Simplemente a fines didácticos, piensa en la inmanencia en oposición a la trascendencia. La trascendencia es lo que está más allá, lo que no es empírico necesariamente. Por ejemplo, el Dios judeo-cristiano es trascendente, porque ese creador está más allá de la creación, la excede. En cambio, la inmanencia es lo que se materializa, lo que está más acá en el sentido que es la creación misma. El deseo, nos dicen en esa cita, es el campo de inmanencia. Se incorpora el deseo en ese plano. El deseo se hace cuerpo, el deseo se hace carne. El deseo se hace cuerpo sin órganos, no el esquema corporal anatómico. Cuerpo sin órganos. Entendiendo por cuerpo sin órganos no otro imaginario, o sea, no otra imagen mental, sino una propuesta de experimentación que tiene que ver con desorganizar la organización del organismo. What if you could erase from your mind that you'd ever seen a human body and then you saw one? Imagine how strange it would look. It'd be this really weird, gangly, awkward organism, and you'd think, why are all these parts where they are? What if your butthole was in your armpit? Y nos dicen también que es el plano de consistencia, o el plan de consistencia, es decir, que es la dimensión en donde se compone o se descompone el deseo.
Piensen al deseo como un flujo que va estableciendo relaciones o va deshaciendo relaciones mientras se mueve. ¿Por dónde se mueve? ¿Por dónde pasa el deseo? Por ese cuerpo que no tiene contornos definidos, sino que se hace y se deshace constantemente. Hago una aclaración, un paréntesis. Tengan presente que el primer manual de anatomía lo escribe Vesalio, pero en el siglo XVII aparece la teoría celular, que se acordarán que en la teoría celular, dicho muy resumidamente, aparece la idea de que hay algo más chiquito que el cuerpo y que los órganos, que son las células. Y las células se definen por dos cosas. Por un lado, la acumulación hereditaria, es decir, el paquete genético, la información que recibimos a través de los genes y que nos determinan, por supuesto. Es decir, yo tengo este color de piel porque genéticamente he recibido la información parentescal, o sea, mi padre, mi madre tiene un color de piel similar y por lo tanto lo heredé. Sin embargo, los cuerpos no son iguales, es decir, todos los cuerpos son heterogéneos, diferentes, no existen dos cuerpos iguales aunque tengan similar acumulación hereditaria, porque también las células se definen en función de la interacción con el medio ambiente. Medio ambiente que está atravesado por relaciones físicas, pero también relaciones sociales, políticas y económicas. Entonces, las células todo el tiempo nacen y mueren. La vez pasada yo les decía, siguiendo a Billat, la muerte está presente en la vida, todo el tiempo estamos muriendo y las células renacen en función de esa interacción con el medio ambiente. ¿Qué sería una interacción con el medio ambiente? Por ejemplo, una interacción física es la que yo en este momento tengo con la ley de gravedad. Mientras esté en el planeta Tierra no puedo estar flotando. Tengo los pies en la Tierra porque estoy atravesada por esa ley física, la ley de gravedad. Eso es un modo de interacción con el medio ambiente. Pero también me componen las relaciones sociales y políticas y no son dimensiones que se separan, sino que están entremezcladas. Por ejemplo, cuando me como una fruta con glifosato, ¿no? Hay una decisión política de justamente promover el uso de glifosato, sea explícita o sea por omisión, y esa decisión política produce efectos orgánicos en la manzana y en mi cuerpo cuando como esa manzana, efectos colaterales que pueden descomponerme. El cuerpo muta, es algo plástico que se metamorfosea todo el tiempo en función de esas interacciones con el entorno, con el hábitat. ¿Es posible distinguir un límite del cuerpo? Y la verdad que es complicado porque justamente si lo orgánico no es algo definitivo, ya que las células, como les decía, van cambiando todo el tiempo, y además esa superficie orgánica que la anatomía distinguía como el límite corporal, que es la piel, especialmente la epidermis, que es la capa más externa de la piel, es porosa y todo el tiempo entran y salen cosas por esa superficie. En ese sentido es muy difícil delimitar al cuerpo y la única manera de hacerlo es en esas versiones reduccionistas como la de la anatomía clásica, que al final no termina por describir la variedad y la extensa proliferación de expresiones corporales que existen. Entonces, para explicar qué sería un cuerpo sin órganos, es muy importante que tengamos en cuenta la ética de los afectos de Spinoza, que un poco estuvimos explicando en el video pasado. Si no se acuerdan, vuelvan al video para chequear eso. Pero en la ética de los afectos de Spinoza, el cuerpo es entendido a partir de la potencia. El cuerpo no como límite orgánico, sino como potencia. Y el cuerpo, siendo un nodo de relaciones, es decir, un complejo de interacciones con el medio ambiente, no puede ser precisamente definido en un sentido biológico, sino que Spinoza y Deleuze y Guattari, a partir de Spinoza, lo entienden como
una organización no solamente física, sino también biológica, política, social, económica. Cualquier organización, inclusive un libro como Mil Mesetas o como Antiedipo, ya que están organizados de una manera, aunque esa manera no sea clásica, componen un cuerpo. Desde este enfoque, el cuerpo no tiene un límite preciso, porque si el cuerpo se define por su potencia, que definir es una manera de decir, porque justamente es un límite provisorio, pero no sabemos lo que un cuerpo puede, no sabemos de lo que un cuerpo es capaz hasta que experimentamos o hasta que ese cuerpo experimenta. La cantidad de potencia, es decir, lo que puede o lo que no puede, que solamente defino luego de mi experimentación, luego de esa puesta a prueba sensible, ¿no?, en el plano de los sentidos, es la que va en cierta manera a determinar cuál es el límite, pero el límite que siempre se puede desplazar. Para aproximarnos a esto, ellos también en ese texto apelan a una analogía que es la del huevo, el huevo de Dogón. Y explican ahí que en un huevo hay potencia no en un sentido aristotélico, o sea, no la potencia como el opuesto al acto, no la potencia como lo que contiene una causa final, una teleología, sino potencia en el sentido spinoziano. El huevo en potencia tiene, por ejemplo, un pollito. ¿Se pueden distinguir partes en ese huevo? Sí, hay regiones de intensidad. No es lo mismo la clara que la yema, por ejemplo. Pero esas regiones no son extensivas, no tienen localización simple, sino que son intensivas. Todavía no están desarrolladas por completo y a su vez son bastante opacas en el sentido de que no son claras y distintas. Entonces, el cuerpo sin órganos sería como el huevo, mientras que el cuerpo máquina, que es el cuerpo o el estereotipo de cuerpo, mejor dicho, de la anatomía clásica, tiene una localización simple que se define a partir de la extensión y no de la intensidad, es decir, a partir de aquello que se puede ver y figurar. Si queremos aproximarnos al hecho de hacernos un cuerpo sin órganos a partir de este enfoque, es imprescindible tener presente no solo la noción de entorno, sino también la categoría de ritmo. El ritmo es la condición basal de cualquier cuerpo. Todo cuerpo está en movimiento. Y recuerden que el cuerpo no es el cuerpo biológico solamente, sino el cuerpo social, político, económico y podríamos seguir agregando. Todo cuerpo sin órganos está en movimiento, tiene un ritmo. Incluso estando quieto, aparentemente, hay cosas que se están moviendo. Algo que si vinieron a alguno de los talleres o vieron algún video, por ahí me han escuchado decir, es que cuando los anatomistas crean los primeros manuales de anatomía, especialmente se basan en la observación de cadáveres, es decir, de cuerpos muertos. Yo puedo tener un cuerpo en este momento acá y que ese cuerpo no tenga nada que ver con la vida porque es un cadáver. El cuerpo descrito como un mero conjunto de órganos es reduccionista porque solamente remite a aquello material, pero que es inanimado. E insisto, animado no en un sentido aristotélico, es decir, animado no en cuanto al alma, sino animado en cuanto a que todo lo que existe se mueve. Por lo tanto, entender la vida como algo que está en constante tránsito, en constante movimiento, nos obliga, nos empuja a tener presente a los ritmos que habitúan y habitan ese cuerpo y que, si hablamos, por ejemplo, de un cuerpo biológico, producen gestos. Los gestos, en definitiva, son expresiones de esos hábitos contraídos. Dicen en Mil Mesetas: deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento.
circuitos, conjugaciones, niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios y desterritorializaciones medidas a la manera de un agrimensor. En última instancia, deshacer el organismo no es más difícil que deshacer los otros estratos. Significancia o subjetivación. La significancia se adhiere tanto al alma como el organismo al cuerpo. Tampoco es fácil deshacerse de ella. Y el sujeto, ¿cómo liberarnos de los puntos de subjetivación que nos fijan, que nos clavan a la realidad dominante? Arrancar la conciencia del sujeto para convertirla en un medio de exploración, arrancar el inconsciente de la significancia y la interpretación para convertirlo en una verdadera producción. No es seguramente ni más ni menos difícil que arrancar el cuerpo del organismo. En los últimos siglos de Occidente y de las sociedades occidentalizadas, un poco producto de la globalización y del capitalismo mundial integrado, tenemos una tendencia a percibir el espacio y el tiempo a través de esa organización que venimos mencionando, que es una organización clásica y ocular centrista. Especialmente respecto a la dimensión temporal, esto lo podemos advertir en la organización cronológica del tiempo. La cronología es el modo de percibir el tiempo lineal, con un pasado, un presente y un futuro, que sabemos que no en todas las sociedades se da igual, es algo muy propio de las sociedades occidentalizadas porque hay otros modos de comprender el tiempo, por ejemplo la temporalidad cíclica o la temporalidad puntual, y sin embargo en Occidente tenemos una temporalidad, una percepción temporal lineal, sabiendo que el pasado y el futuro son proyecciones, porque en rigor lo único que existe es el instante presente, pero pareciera que hay una sucesión, una cadena causal de los acontecimientos en donde el presente es un efecto del pasado y el futuro es ese arrojo del presente hacia lo que está por venir. Y esto ordena nuestras vidas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en el calendario tenemos una sucesión de días, a su vez una sucesión de meses, y el reloj nos marca el tiempo cronológico por horas, minutos, segundos que se suceden, ¿no? Es una organización muy particular. Organización que les decía, atravesada por los ritmos laborales propios del capitalismo mundial integrado, nos exigen cierta velocidad, ¿no? Y cierto rendimiento del tiempo para convertirlo en algo productivo. Capitalizamos el tiempo. Con el espacio sucede algo similar. Hay una meseta que pueden consultar que se llama Lo liso y lo estriado, en donde Deleuze y Guattari estudian, investigan la percepción espacial y nos dicen que en Occidente tendemos a percibir el espacio de manera estriada, es decir, el espacio atravesado por líneas segmentarias, por líneas duras que dividen, igual que como decíamos en el cuerpo máquina descrito por la anatomía clásica, dividen los espacios a través de criterios de segregación muy precisos, y esto es muy evidente en el mundo urbano, ¿no? En los espacios urbanos hay calles por un lado, veredas por el otro. Por las calles circulan los autos, los colectivos, las bicicletas, hay bicisendas, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, mientras que la vereda es solo para los peatones. Hay espacios de esparcimiento, ¿no? Recreativos, también hay espacios de trabajo, hay espacios domésticos, hay espacios donde se comparte, se puede interactuar con otras personas públicamente, las plazas. Entonces todo está bien dividido, bien grillado, y ellos ahí dicen inclusive, ahí donde parece que no hay líneas duras, por ejemplo en el océano, también nos encontramos líneas que atraviesan los meridianos, los paralelos, y que organizan nuestros trayectos, ¿no? Y esos trayectos van de un punto al otro, ¿no? No hay una deriva permanente, sino por el contrario, siempre estamos yendo de un punto al otro, incluso cuando queremos fugar, entre comillas, cuando
queremos salir de los ritmos cotidianos y nos vamos de vacaciones, para poner un ejemplo, bueno, también nos venden un paquete turístico para ir de un punto al otro. Lejos de vivenciar una experiencia, obviamente esto es una generalización, ¿no? Habrá quien haga a lo mejor su experiencia de éxtasis, de salida, de fuera de sí, pero en general las sociedades occidentalizadas, las vacaciones son sinónimo de paquete turístico, en donde incluso aquello que vamos a realizar para salirnos de esos ritmos cotidianos está impuesto, está predeterminado, está programado. Frente a esta percepción espacio-temporal, ellos nos proponen abrirnos a otra manera de explorar y experimentar el mundo que tiene que ver con una percepción áptica. Ellos dicen, ¿por qué no ver con la piel? Ver con la piel es no sinestesia, pero sí una suerte de amodalidad perceptiva o percepción áptica. Esa palabra áptico viene justamente de lo táctil y de la posibilidad de no privilegiar el sentido visual para acceder al mundo y para circular en él. ¿Qué sería una modalidad perceptiva o percepción áptica? Respecto al tiempo, salirse de la cronología para experimentar la duración, el tiempo del aion, el tiempo del acontecimiento, como ya investigó muchísimo Bergson, autor que estos filósofos han leído. La duración tiene que ver con una temporalidad intensiva y no extensiva. Es singular, porque lo que para mí dura mucho puede que para vos dure poco. Es decir, la duración es propia de la experiencia singular del existente. No hay una manera universal de medir la duración. Y respecto al espacio, fugar y explorar aquello que ellos denominan lo liso. Lo liso sería lo que no está estriado. Insisto, igual que con la lógica rizomática y la lógica arborescente, no es que se oponen lo liso y lo estriado, porque muchas veces de lo estriado surge algo liso y viceversa, pero sí hay ciertos espacios de desorganización que no están grillados, que no están atravesados por líneas duras. En el caso de la ciudad, del espacio urbano, eso sucede a veces en los márgenes, en las regiones periféricas, que no están del todo ordenadas las formas en que se construyen y se circula por los espacios. Y ahí, en esos espacios lisos, que es algo parecido a lo que Foucault llamó espacios heterotopológicos, espacios absolutamente otros, que se salen de esas normativas programáticas y que diagraman otro tipo de relaciones, es que podemos empezar a percibir y a componer y a hacernos un cuerpo sin órganos, que tiene que ver no con reterritorializar otro modelo de cuerpo, sino más bien con descomponer, desagregar aquello que aprisiona la vida. Todo esto que parece muy abstracto, pero que tiene que ver con lo más concreto y es del orden de lo afectivo. Piensen que si bien Deleuze y Guattari teorizan su filosofía, hay muchas referencias que son a lo afectivo, a lo empírico, a lo que tiene que ver con lo sensorial, y por lo tanto es importante comprender estas expresiones también desde ese registro, desde lo intensivo y no desde lo extenso, desde lo afectivo y no de lo especulativo o desde lo significante. Y sin embargo, para de alguna manera referir a un caso de aplicación, creo que puede venir muy bien hacer funcionar esta obra con la de Néstor Perlonger, que es un autor que efectivamente leyó a Deleuze y a Guattari, y esto lo hace explícito en muchas de sus obras, especialmente las obras más académicas, porque él es sociólogo de carrera de grado y además por fuera del ámbito institucional fue militante, poeta, activista, perteneció al Frente de Liberación Homosexual, pero bueno, constantemente hace referencia y cita a estos autores.
Y hay una obra, La prostitución masculina o el negocio del deseo, que se publica en formato libro en el 93, un año después de su muerte, pero que mucho antes la había presentado como su tesis de maestría en antropología social, en donde él estudia la prostitución masculina, particularmente en el centro de San Pablo, Brasil. Porque si bien él es argentino, hubo un momento que se tuvo que exiliar a Brasil y ahí hizo mucha investigación de campo con relevamiento de datos empíricos, que es algo que yo siempre digo, valoro mucho de la sociología, ya que a diferencia de la filosofía, a veces en la actividad filosófica no hay un método claro, hay autores que sí, pero en gran medida no, y además no hay relevamiento de datos duros, no hay estudio de campo. En cambio en sociología sí lo hay, y a mí me parece muy valioso esto de Perlonger y creo que conecta muy bien la ontosemántica de Deleuze y Guattari con el caso de aplicación de Perlonger. Esa misma investigación que hace en la prostitución masculina va en paralelo con la escritura de algunos artículos que se encuentran hoy recopilados en prosa plebeya. Yo tengo esta edición de Coligüe. Y hay un artículo del 89 que se llama Los avatares de los muchachos de la noche, en donde cita su propio trabajo en la prostitución masculina, que es muy interesante. Y si quieren que haga un video particularmente de Perlonger y de esta obra, avísenme en comentarios y lo hago. Hoy no lo vamos a abordar en profundidad, simplemente es una referencia, una invitación a que consulten su obra, pero si quieren un video de este autor, avísenme que les interesa, así yo sé que es una posibilidad, una opción para hacer un video. Pero les decía, en este artículo él cita la prostitución masculina, ahí hace una investigación participante, un tipo de relevamiento de datos cualitativos, en donde se adentra en las zonas donde se desarrolla la prostitución masculina en San Pablo, como les decía, y entrevista a personas que son millés, que son trabajadores sexuales, también entrevista a lo que él denomina los entendidos y los clientes, y se centra especialmente en la prostitución callejera, es decir, en los trabajadores sexuales de calle. Porque él advierte que en ese particular momento en Brasil, y digo en ese particular momento porque el libro tiene un postscriptum a un tiempo después de que se publicó la prostitución masculina, avisando que ha cambiado la situación de San Pablo y de la prostitución masculina, y que ese objeto de estudio que él tenía ya es una pieza casi que arqueológica, que fue algo muy particular de un momento histórico. Pero lo que él advierte es que la organización que se da de día en la calle es muy diferente a la que sucede de noche. De noche hay espacios de desorganización que producen muchas cosas, y tengan presente que un cuerpo sin órganos o un espacio de desorganización no siempre es un espacio de liberación. También puede ser muy opresivo y muy violento. La desorganización no es sinónimo siempre de despliegue vital. Por eso siempre Deleuze y Guattari insisten con la prudencia, con la exploración, pero una exploración que siempre vaya de la mano de la prudencia. Pero bueno, vamos al artículo que les decía, que en la versión de Coligüe, por si les interesa, es la página 50. Agarro el artículo empezado y dice Perlonger: doble movimiento. Por un lado, las áreas de perdición y vicio de las grandes ciudades, las regiones morales, que obsesionaban a Park ya por 1920, preocupado por entender las fuerzas que en toda gran ciudad tienden a desarrollar esos ambientes aislados, en los cuales los impulsos, las pasiones y los ideales vagos y reprimidos se emancipan de la moral dominante. Configurarían una especie de punto de fuga libidinal, donde las pasiones, instintos y apetitos incontrolados e indisciplinados, los impulsos salvajes, reprimidos o sublimados por el orden urbano, hallarían descarga.
Simultáneamente, esos deseos proscriptos, desterrados del cuerpo social, serían reconocidos, clasificados y controlados, reterritorializados en la válvula de escape de la región moral. Fíjense cómo llama a la región moral, válvula de escape. Esa territorialidad perversa, en cuyos desplazamientos y transformaciones la presión policial está siempre presente, se instala en la materialidad concreta del paisaje urbano en movimiento. Los límites difusos del territorio están dados también por los códigos. La fórmula código-territorio expresa, dice Guattari, la relación entre el código y el territorio definido por su funcionamiento. Desorden organizado, según la expresión de Bataille, que la transgresión instaura, pero que no es un mero reverso perverso de la ley. Categorizaciones vagas, fluidas, superpuestas, cada una de ellas actuando como operadores de intensidad libidinal. En una zona de desorganización no hay manera de medir cuantitativamente o extensivamente qué pasa por dónde, sino que todo es cuestión de intensidades. Territorialidad inherente, legible en las redes de circulación y encuentros entre los cuerpos que en alas del deseo deambulan. El callejear es lo mismo que para Walter Benjamin el flaner. El callejear del Millet por las dudas significa trabajador sexual, tiene que ver con esto, ¿no? Con no ir de un punto al otro, con desorganizar algo del organismo, sobre todo de eso que denomina las regiones morales, funciona como válvula de escape, y hay unas relaciones que se tejen entre los cuerpos que son el reverso de todo programa, pero que diagrama una recomposición física, un deshacer cierto organismo para dar espacio a otro tipo de conexión. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les queden algunas intuiciones de cómo se incorpora el deseo, cómo se hace cuerpo y qué sería deshacer el organismo de ese cuerpo, cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Recuerden que esto siempre es una invitación a que vayan a los textos y, por qué no, que vengan a los talleres, pero espero que esta aproximación haya sido una herramienta útil para ustedes. Y si se quedaron con alguna duda, comentario o lo que sea que quieran compartirme, lo pueden dejar en comentarios y yo les leo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando publique el próximo video. Hasta la próxima.